Hoy el Señor quiere enseñarnos algo. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Y pensá ahí por un instante, en tu aflicción. Yo tengo las mías. Tu aflicción tiene nombre. Tu aflicción es una circunstancia que estás viviendo hoy, esta semana, este mes, en lo que va del año. Jesús lo sabía. Sabía que ibas a pasar por esta aflicción, que íbamos a pasar por este tiempo de desierto, aún de silencio y soledad. Pero dijo, tranquilos, tranquilos, porque yo he vencido al mundo. Y la paz que Cristo da, antes de irse a la presencia con el Padre, le dijo a su iglesia, que somos nosotros: mi paz te dejo y mi paz te doy. Pero mi paz no es como la que el mundo da. No dependemos del dinero, no dependemos de la salud, no dependemos, Señor, de los gobiernos, no dependemos de la felicidad para tener paz. No dependemos de que las cosas salgan como nosotros pensamos o queremos que sean. Únicamente queremos depender de ti. Señor, queremos depender de ti. Porque quien te tiene a ti, Señor, lo tiene todo. Quien tiene a Dios, nada le falta. Solo Dios basta. Te bendecimos y te damos este aplauso, Señor. La iglesia te aplaude, Señor, en este día. Te aplaudimos, Señor, levantamos. Y aún con gritos de alegría, con gritos de júbilo, Señor. Una iglesia, Señor, que a pesar de las circunstancias, quizás no estamos felices hoy, pero estamos gozosos porque te tenemos a ti, lo tenemos todo. Lo tenemos todo, lo tenemos todo, lo tenemos todo. Te damos gracias, Señor, porque te tenemos a ti la esperanza. Te tenemos a ti la unción, el poder, la sabiduría, la gloria. Tu compañía en nuestras casas, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros padres, en nuestro hogar, en medio de esta iglesia. Te mueves, Señor. Gracias. Gracias porque te tenemos a ti y lo tenemos todo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, amén. Hermoso, chicos, como siempre. Nos llevan, nos trasladan a la presencia, Pueden ir a descansar, ahí van seguramente a servirles algo. Miren qué titulazo, Dios te quiebre. Oh. ¿Alguna vez se quebraron? Yo me fisuré una vez un brazo. No soy de pelear, pero teníamos 12, 13 años y un chico de mi barrio, sí, nos peleamos. Y era medio recordete el chico. Y se me tiró encima y yo puse el brazo así y caí, sentí crack. Y el brazo se me hizo todo así. ¡Qué dolor! Duele, ¿no? Cuando uno quiebra. Cuando nos quebramos. El tema es que hagan un blooper de esto. Ahí está. El tema es cuando Dios te quiebra. Esa foto era más joven, ¿De cuándo es esa foto? Es este púlpito. Sí. El tema es cuando Él te quiebra. Cuando Dios nos quiebra. Cuando Él, como con Jacob, ¿se acuerdan? Le quiebra la cadera cuando Jacob pelea con él por una bendición. Porque a veces pensamos que las cosas malas le pasan a los malos.
que las circunstancias difíciles, que la enfermedad, aunque la misma muerte, puede alcanzar a aquellos que no tienen a Dios o que no son de un corazón limpio y puro. Generalmente pensamos que nosotros estamos exentos de esas cosas, pero no es así. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí, porque he vencido al mundo. La palabra que vamos a compartir todavía no la vamos a usar, Juan. Tengo una palabra central, pero antes de eso vamos a hacer un repaso sobre la vida de algunos pocos hombres, algunos de los tantos, ¿no? Pero pocos hombres que la Biblia describe. Uno de ellos, José, recuerdan a José, quien sin querer, por ser un adolescente, pecó de soberbio y se jactaba de lo que Dios le mostraba, se lo contaba a sus hermanos. Era un fanfarrón, ¿o no? Era fanfarrón. Pero inocentemente lo contaba. Y eso trajo celo a sus hermanos y era un chico bueno, un chico que temía a Dios. De hecho, Dios termina cumpliendo todo lo que él le cuenta a sus hermanos, pero él no podía dejar de hablarlo, de decirlo. Y eso causó que pasara de ser el hijo predilecto, el de las vestiduras de colores, el mimado de su padre, a estar tirado en un pozo, en una cisterna seca, para después ser vendido como esclavo, para más tarde ir a la cárcel por algo que no cometió. Y seguramente que más de una vez José se ha preguntado, ¿por qué? Señor, ¿para qué? No tengo que estar acá. ¿Por qué mis hermanos me vendieron? ¿Por qué esta señora me acusó de algo que no hice? ¿Y por qué estoy en este lugar? ¿Acaso vos no sos justo? ¿No sabés que no es cierto? Vos conocés mi corazón, sabés que yo no fui. Que estoy acá a causa de los celos de mis hermanos, de la envidia de mis hermanos, de la mentira de una mujer. Por eso estoy en esta cárcel. Sin embargo, José nunca se quejó. Siempre permaneció fiel al Señor porque él conocía cuál era el propósito de Dios para su vida, aunque no tenía la claridad absoluta de cómo iba a ser. Para los que no conocen la historia, sepan que en la cárcel, interpretando sueños, eso los lleva a estar delante de Faraón en una oportunidad e interpretar un sueño de Faraón. Y de esta manera José se vuelve gobernador de Egipto. Después de Faraón, palabras de Faraón, después solamente yo estoy sobre ti y después nadie más. Se volvió, ¿no?, el jefe aún de todos los tesoros y el ejército de Egipto. El faraón descansaba en él, quien gobernaba en su nombre era José, fue José. Y este dolor, esta tristeza, todas las circunstancias que le tocó pasar, en definitiva, trajo a su familia bendición. Porque cuando llegó la época de hambre, ¿recuerdan? Llegó la época de hambre, él estaba en una situación de autoridad y de poder. Y sus hermanos vinieron a buscar comida a Egipto como el resto de los países de alrededor. Y él pudo bendecir a sus hermanos, mandar a buscar a su padre, traer su familia a Egipto y darles la gran vida. Todo porque él pudo soportar la prueba, porque pudo soportar cuando Dios te quiebra. El rey Ezequías, cuenta el segundo libro de Reyes, capítulo 20, fue uno de los reyes más devotos del reino de Judá. Él sacó toda la idolatría
y purificó el templo de Jerusalén. Confiaba plenamente en Dios. Cuando venían los sirios a amenazarlo, él ponía toda su confianza en el Señor, porque había devuelto al pueblo al altar legítimo, había restaurado el templo de Jerusalén y había sacado todos los ídolos que su padre había colocado en Israel. Sin embargo, le llega la noticia a través del profeta que llega el profeta, se presenta delante de Ezequías y le dice: arregla todas tus cosas porque el Señor te va a pedir la vida ahora. Llegó tu tiempo. Llegó la fecha de vencimiento. Se terminó la arena del reloj. Y dice que Ezequías no renegó. Sí lloró amargamente. Se dio vuelta contra la pared y lloraba. Y le recordó a Dios simplemente: Señor, si ¿acaso no saqué todos los ídolos? ¿Acaso no restauré tu pueblo? ¿No he sido un buen rey, Señor? Le hizo un reclamo al Señor. Y el profeta ya se estaba retirando, iba cruzando el patio de palacio, cuando el Señor le habla al profeta y lo hace volver. Le dice: anda a decirle que le doy 15 años más. O sea que te pongo estos ejemplos porque nos damos cuenta acá que no estamos libres de nada, que no se trata de ser más, menos, mejor cristiano, más, menos pecador, más, menos santo, porque todo es por gracia de Dios. Únicamente es gracia. No pasa porque haga las cosas más bien o mal. Es gracia. Porque seguramente más de una vez te habías preguntado: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? Si muero todos los días y me esfuerzo, si entrego mi tiempo, mi vida, a predicar, a hablar de ti, a las personas, a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, puedes decir, a mis padres, a mis hijos. Trabajo dignamente, me gano el dinero honestamente, soy una buena persona, un buen vecino. Y trato de esforzarme por ser un buen hijo tuyo, Señor, y ser obediente. Hay muchos ejemplos de esto en la palabra de Dios. Tenemos a Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de los hijos de Dios, un perseguidor de Cristo. Cristo le dice: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Perseguía a Cristo cuando perseguía a la iglesia. Cuando buscaba, él no los mataba, pero conseguía las cartas para que Roma los pudiera matar a los cristianos. Y él los buscaba, los detectaba con los soldados del templo, iba, los buscaba y los entregaba en manos de los romanos para que los mataran, porque los odiaba. Un hombre que se transformó después en el apóstol de los apóstoles, aún rivalizaba con Pedro, en el buen sentido de la palabra, lo digo, por la autoridad en la iglesia. Discutía con Pedro. En una oportunidad Pedro decía que el mensaje de Jesús y el Evangelio era únicamente para los judíos. Pero resulta ser que Pablo entendió algo diferente. Dios llamó a Pablo, a un ministerio diferente. Lo llamó para los gentiles, a predicarnos a nosotros, que no somos judíos. ¿Cuántos de los que están acá eran judíos? Levanten la mano. No, mi señora levantó la mano. No. Pedro decía que el Evangelio era para los judíos. Aún Jesús lo dijo.
se le acercó una mujer rogándole. Y Jesús le dijo, dice, la mesa está puesta para el pueblo de Israel. Y ella dice, ¿acaso un perro no come de las migas que caen de la mesa de su Señor? Jesús fue enviado a los judíos. Dice el primer capítulo del libro de Juan, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas aquellos que lo recibieron, que creyeron en su nombre, les dio ¿qué? Potestad o poder ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Ahí nos transformamos en judíos espirituales. Ahí pasamos a ser el pueblo de Israel espiritual. Antes no. Y Pablo llegó a tener tan notoriedad dentro de la iglesia que le hizo entender esto a Pedro. En definitiva, quien se lo hace entender es el Espíritu Santo. Es más largo a través de una visión, ¿no? ¿Recuerdan? Y a través de Cornelio. Pero Pablo ya defendía esta postura que Dios más tarde le muestra a través del Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo se lo muestra a Pedro. Que Pablo tenía razón, que el Evangelio era para todos. ¿Cuántos son todos? Acá levanten la mano, todos. Mira que está al lado tuyo y decirle, vos sos un todo. Vos sos un todo para Dios. En el libro de Reyes hay una historia muy, muy conocida. Recordamos a Elías, nosotros, la palabra central está en el capítulo 19, pero vamos unos capítulos adelante. En el Monte Carmelo, cuando él enfrenta a los dioses de Baal, ¿no? A Jezabel, la reina pagana, con la cual el rey se había casado, el rey Acab, y los desafía a los profetas para que puedan demostrar quién era Dios en realidad. Estaba cansado. Elías estaba cansado de renegar con todos ellos y de ver cómo el pueblo no prosperaba, cómo el pueblo no avanzaba, cómo Dios se retiraba con sus bendiciones a causa de la idolatría, del pecado que esta mujer trajo y que el pueblo recibió con los brazos abiertos. Porque también eso es importante. Porque generalmente tendemos a echarle la culpa a Eva. La mujer que me diste fue, Señor. Y Eva dijo, no, pero fue la serpiente. Pero en definitiva la decisión fue tuya, fue mía. No, en definitiva los culpables somos nosotros, porque nuestras decisiones son las que nos van a hacer, ¿no?, cosechar muy bien o cosechar mal, en definitiva. El hecho es que se juntan en el monte Carmelo y ahí Dios se manifiesta con autoridad, con poder. Ellos no pueden, están todo el día alrededor del sacrificio, de la leña, de los toros cortados, y no pasa nada. Su Dios no aparece nunca, el fuego nunca cae, nunca viene la gloria, hasta que llegada la tarde Elías con una sola oración no hizo que mojaran aún la leña, el fuego, 3 veces se llenó la zanja de agua. Una sola oración, dice que el fuego fue tal que consumió, lamió, dice la Biblia, hasta el agua de la zanja se evaporó. Imagínense para un hombre de Dios poder vivir esa manifestación de parte de Dios, tener esa respuesta de parte de Dios. ¿Cuántos han estado en el Monte Carmelo alguna vez? Levante la mano. Yo he estado en el Monte Carmelo. ¿Nadie más? ¿Nadie más vivió la manifestación de Dios? ¿El poder de Dios en tu vida? Eso que decís, ¿me está pasando a mí? ¿Estás seguro, Señor? ¿Esto es conmigo? Cuando cumpliste tu sueño, lo miro a Edward, ¿no?, con su sueño de ser papá. Y cuando llegó Natanael, ¿no fue tu Monte Carmelo? A esas cosas me refiero, a las cosas de todos los días. Que tampoco son de todos los días tener un Natanael, ¿no? Si no estaría frito, hermano, tendría que tener 10 trabajos ya.
Pero me refiero a ese momento donde vos dijiste, alcancé el sueño. Puede ser grande y para otros tu sueño que es muy grande, para el otro es muy chiquito, pero es tu sueño y para vos es enorme. Pudiste comprar la casa, pudiste comprar el auto, recibiste una sanidad, recibiste respuesta de parte de Dios. Ese es tu Monte Carmelo. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios te quiebra? Porque cuando la reina se entera, manda a decir que juró por su vida que mañana a esta misma hora ella iba a hacer con Elías lo mismo que él hizo con sus profetas. Y pasamos al capítulo 19, verso 1. Acá dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. ¿Qué le mandó? Un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, lo estaba amenazando con cortarle la cabeza. Solamente recibió un mensaje negativo, un mal mensaje. Una mala noticia. Y eso ya él lo retrajo, lo acobardó, se amedrentó, lo hizo retroceder. Porque dice que viendo el peligro, verso 3, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Se fue solo. Se apartó y se quedó solo. ¿Qué es lo que tendemos a hacer todos nosotros? Terminás encerrado en tu pieza, en el lugar más privado de tu casa, en lo posible tirado en la cama y en lo posible tapado hasta la cabeza. No levante la mano, pero seguramente algunos se identifican conmigo. Yo he vivido situaciones de ese tipo, donde primero quiero estar solo en mi casa, y más que solo en mi habitación, y más que en mi habitación, en mi cama y en lo posible tapado hasta la cabeza. ¿Quién no ha vivido situaciones de estas? Y decir, pero yo, Señor, pero yo te sirvo. Señor, pero yo he muerto a mis deseos. Lucho con mis debilidades todos los días. Tengo que ceder a cosas que no quiero, que no me gustan, todos los días. Oh, tengo 2 cultos, Señor, y hace frío. ¿No? Mire qué lindo día para irse a Buenos Aires, a pasear a la costanera. ¿O no? Pero hay que morir. Hoy tengo que predicar de nuevo a la noche, así que no hay costanera. ¿No? Ya habrá tiempo. Pero ¿quién no? Y cada uno sabe en qué área. Tirarte en el sillón de tu casa, ¿no? Cazar el mate, decir, negra, hacerte una torta frita. Bueno, yo no le digo a negra a mi señora. Le digo, mamá. El problema es cuando está mi mamá, las dos me dicen, ¿qué? Me ha pasado. ¿Qué? Dicen las dos juntas. Hacerte una torta frita, que hoy nos quedamos en casa, mirá cómo llueve. Pero acá está la iglesia todos los domingos. Y dice que se fue al desierto, verso 4, a un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro y deseó morirse. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y aquí en la cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija con agua, y comió y bebió y se volvió a dormir.
¿Cuántas veces nos pasa eso? No tenemos más ganas. Y Dios te pega un sacudón. Che, levantate. Che, comé. Te llamo un hermano, te mando una palabra. A mí me pasó ayer. Recibí un texto bíblico, la foto de un texto de la Biblia, así. Y me vino así. Fue un levantate y comé. Levantate, comé, tenés que seguir. Pero dice que se volvió a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová por segunda vez le tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué hizo? Se levantó. ¿Y qué caminó? ¿Por dónde caminó? Por el desierto. Al monte de Horeb. En la antigüedad, no solamente que se creía que era así, Dios se manifestaba en el monte, en lo alto de las montañas. Ahí se buscaba la gloria de Dios. Ahí debía ir Elías, después de cruzar el desierto. Y la pregunta es, cuando salgo del desierto, ¿a dónde voy? ¿Voy al monte? ¿Voy a la presencia? ¿Busco el fuego? ¿Busco la gloria? ¿Busco respuesta? ¿Busco palabra de Dios? Pero cuando llegó allí, verso 9, se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cómo usa los verbos el Señor ahí? ¿Qué le dice? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí tirado en la cama? ¿Qué haces ahí con ganas de morirte? ¿Qué haces ahí sin esperanza? ¿Qué haces ahí encerrado, encerrada con tu tristeza? No. ¿Qué haces aquí? Porque Dios está con vos en el Monte Carmelo, en la gloria. Estuvo con vos en tu Monte Carmelo, pero también está con vos en la cueva. ¿Qué haces aquí? Estaba con él ahí. No lo mira desde lejos, sino que Dios estaba con él en medio de esa tristeza y en medio de esa gran depresión que él tenía. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y ahí tenemos otro síntoma que sabemos vivir los cristianos. Solamente yo quedé. Solamente contás conmigo, Señor. Solamente yo me guardo, solamente yo te soy fiel. Y encima me buscan para matarme, decía Elías. Él le dijo, sal fuera y ponte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Buscamos a Dios en grandes manifestaciones. Queremos venir acá adelante, me quiero caer al piso. Quiero que el que está delante mío me profetice y me diga lo que no sabe de mí, para sentir que Dios me está hablando. Quiero ver milagros, quiero ver manifestaciones de poder de Dios en mi vida, para que Dios me demuestre que existe o que está conmigo. Quiero que alguien me dé una palabra de ciencia,
que me diga lo que estoy viviendo. No me conoce, no sabe lo que me pasa, pero yo quiero que me lo diga. Quiero que Dios se manifieste a través de su vida, porque así voy a creer más, porque así voy a poder entender y creer que Dios me está acompañando, que Dios está conmigo. Tras el terremoto el fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. En la traducción original es un silencio, una brisa. Esto significa Selah, silencio de parte de Dios. En medio de tu dificultad, en medio de tu aflicción de la que Jesús hablaba, Dios guarda silencio. Elías quería matarse y le decía: matame, quítame la vida, no quiero vivir más. Y Dios, silencio. Y esa cueva simboliza nuestro corazón. Cuando me meto para adentro porque me quiero quedar solo. No quiero escuchar a nadie. Y si voy a escuchar a Dios, quiero que venga y rompa todo, que haga un terremoto, que quiebre las peñas, que tire fuego, ¿no? Que se manifieste con poder sobre mi vida. Cuando Dios se manifiesta en las pequeñas cosas de todos los días en nuestras vidas. Pero yo busco eso, la manifestación de Dios. ¿Está mal pedir eso, buscar eso? No está mal. Pero Dios se manifiesta aún en medio del silencio. ¿Por qué la predicación se llama cuando Dios te quiebra? El otro día hablaba con un muchacho en un momento muy extremadamente sensible y difícil de su vida. Estábamos en el cementerio y estaba enterrando su bebé. Y se hizo larga la espera. Dijeron 1 hora, pero estuvimos casi 3 horas esperando. Perdón, Pilar. Recibí esta palabra, Pilar. Y estaba Pilar, la mamá del mismo bebé. Y yo le decía a Maxi: ¿no será que Dios te está quebrando las piernas? Y él no me entendía. ¿No será que Dios te quiso traer con lazos de amor muchas veces y vos te rehusaste al Señor? Y hoy te está quebrando las piernas. Buscale un sentido a Natanael. No pasó 1 mes y medio por tu vida, por la vida de Pilar, en vano. Tiene un propósito Dios. En Natanael ya está con el Señor. Dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, le decía yo. Ahora, ¿qué pasa con vos? Dios te está llamando con lazos de amor, te llamó muchas veces. Hoy te tuvo que quebrar las piernas. El pastor tenía el cayado, no lo llevaba para apoyarse solamente. Con la curvatura que tenía arriba, no solamente rescataba a la oveja cuando se quería ir, sino que le quebraba las piernas a la oveja más rebelde, a la que no lo quería seguir. ¿Y por qué le quebraba la pata? Porque la llevaba al granero y le daba de comer todos los días y pasaba tiempo a solas con ella. Él la conocía, él conoce a todas. Él nos conoce a nosotros, pero somos nosotros los que necesitamos pasar tiempo con él para conocerlo aún más. Entonces, si hoy Dios te está quebrando las piernas, si estás pasando por un desierto, si esa tristeza, si ese dolor, eso que estás pasando hoy, esa circunstancia que no querés pasar, y entendés que Dios te está quebrando las piernas, ¿qué vas a hacer? Pasa tiempo con Él. Dice que se quedaba el pastor horas con la oveja en el granero, y ella lo escuchaba de cerca y empezaba a reconocer su voz. Él ya la conocía, ella tenía que conocerlo más a él. Y cuando la curaba, la vendaba,
Cuando la oveja estaba sana, salía con el resto del redil y ya conocía más la voz del Señor, del pastor. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ese es el mensaje que el Espíritu Santo nos regala esta mañana a todos nosotros. Yo tiendo a ser como Elías, depresivo. Mi esposa lo sabe. Tiendo a correr a mi habitación, meterme en mi cama y taparme. A ver si no me dejan solo. ¿Quién puede decir que le puede vivir eso? Levante su mano, nadie lo está mirando. Está nuestra naturaleza a escondernos. Vemos el peligro, las cosas difíciles y disparo. No quiero escuchar. Yo me acuerdo que era chico, y si había algún problema en casa, yo corría a la habitación y me tapaba los oídos así. No quería escuchar gritos, no quería escuchar lo que estaba pasando, no quería escuchar nada. Tenía una hermana que 2 veces convulsionó de chiquita, y cada vez que las 2 veces que convulsionó, yo corría a la vereda afuera, me arrodillé, me puse en cuclillas, me tapé los oídos y cerré los ojos. Esperaba que alguien viniera y me dijera, ya está, ya pasó. Me escapaba del dolor, me escapaba de enfrentar las situaciones difíciles. Y muchas veces hoy de grande me pasa lo mismo. ¿No te pasa lo mismo a veces? Que querés salir corriendo, que no querés escuchar a nadie, que decía, a mí en esta no me metan, yo acá no juego. A mí me pasa. Pero la cueva es tu corazón. Te encerrás en vos mismo, te quedás encerrado en la oscuridad de tu corazón, en la humedad de tu corazón. Eso representa la cueva, el silencio, el vacío. Pero aún Dios está ahí con vos, está conmigo ahí. Ahí se mete con nosotros, porque le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y cuando Elías oyó el silbido apacible, dice que cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. ¿Estás escuchando hoy en ese silbido que ese silencio que hay no es que Dios no esté? Está ahí con vos. Está en tu corazón encerrado con vos, con tu dolor, con tu tristeza, con tu enfermedad, con la enfermedad de un ser amado, con la incertidumbre que te produce eso. Hoy cuando entré vi una hermana, le vi los ojos, no sé si es porque la conozco de muchos años, no sé. Fui y le dije, dame tus manos, con mucho respeto, dame tus manos. Y me dio las manos y me volvió a mirar. Digo, ¿por qué estás triste? Y no me contó, pero dijo, sí, estoy triste. Y le dije, hoy Dios tiene palabra para vos. Porque quizás está encerrada en su corazón, en su tristeza. Pero Dios está ahí con vos, con cada uno de nosotros. No estamos solos. Me voy, dijo Jesús, pero no los voy a dejar solos. El Consolador, el Paráclito, es el que les enseñará todas las cosas que yo les he enseñado y aún les va a revelar más. Y si hoy entendés que el Espíritu Santo te está revelando esta palabra, solamente a ellos les voy a pedir que se pongan de pie. Aquellos que se sienten que están en una cueva, que están metidos en su propio corazón, en silencio, con los ojos cerrados, los oídos tapados, porque no quieren escuchar nada de nadie. Porque solamente quieren un milagro de parte de Dios, algo instantáneo, como vivimos en este tiempo. Compre ya, llame ya, agárrenlo ya. Dios es un Dios de propósito y un Dios progresivo. Y hoy quiere trabajar en esos corazones adormecidos, muchas veces como el mío. Y quiere sacarnos de ahí adentro. Dios te quiere sacar. Pero ¿qué le dice el Señor a Elías? Sal fuera.
hay un 50% que tenés que poner vos. Vos tenés que salir. Y vuelvo a hacer la pregunta. Vos tenés que salir y vuelvo a hacer la pregunta. Si estás encerrado en tu corazón, con ese dolor, con esa carga, con esa tristeza, con esa circunstancia difícil, ponete de pie. Porque ese es el sal fuera que Dios te está pidiendo. Ese es lo que te toca hacer a vos. Mientras va pasando adoración. Es el Señor el que lo salva a Elías. Es el Señor el que conoce y le dice: levántate y come, porque gran camino te queda por delante todavía. Pero fue Elías el que salió de la cueva. Ante el silencio y ante la propuesta de Dios, entendió que Dios estaba con él ahí, igual que en el Monte Carmelo, igual que en tus mejores tiempos. Hablo de tiempos espirituales, igual que en el primer amor, igual que cuando todo te iba bien y tenías el trabajo que querías tener, igual cuando la salud era buena y reabundaba y no había problemas familiares, igual. Ahora que no es así, ahora que esa depresión, esa noticia te llevó a encerrarte en tu corazón, Él te está llamando que salgas afuera y que puedas escuchar aún el silencio, porque Dios obra en medio del silencio. Cuando Dios está callado es porque está obrando. De poder resistir a tanta gracia. Él te está llamando por tu nombre porque Él te conoce. Y Él te desea estar contigo a solas en el granero. Cuando te metas en tu habitación y te metas debajo de las cobijas, Él está contigo ahí y ahí quiere estar. No solamente cuando triunfas, cuando todo te va bien, cuando hay salud, cuando hay dinero, cuando hay alegría y felicidad.
Una vida larga, aún de 100 años, se compone de momentos, de horas, de días diferentes, distintas circunstancias. Y te voy a pedir un paso más de fe. Vamos a orar por vos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que te pueda ministrar como deseas que te ministre. Y proféticamente te pido que vengas adelante, que salgas de tu lugar de comodidad, salí de adentro de tu corazón hacia un paso de fe. Hacia un paso de fe, salí de ahí adentro, salí de ese lugar de confort. Ya te acostumbraste a estar mal, no tiene que ser así. Dios tiene el consuelo, Dios tiene la fuerza que necesitas, tiene el alimento para que sigas avanzando. Él tiene todo lo que vos necesitas, solamente necesita de tu sí. La palabra de Dios dice que todo lo que vos tenés que hacer, lo que yo tengo que hacer, Dios no lo va a hacer por mí, va a hacer lo que yo no puedo lograr. Donde vos no podés, donde vos no tenés fuerza, ahí Dios va a aparecer en la puerta de tu cueva y te va a llamar: ¡sal fuera! Ahí donde estás, decile al Señor. Él conoce, pero quiere escucharte hablar. Él conoce cuál es tu dolor, conoce tu necesidad, mi necesidad. Más que nada, más que nadie, somos nosotros los que debemos acercarnos a Él para conocer cuál es su voluntad buena, agradable y perfecta para nosotros. Señor, a tus cámaras, amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Ahí habla con el Señor mientras el equipo pastoral no se van a detener mucho, simplemente van a impartirte las manos. Eso es bíblico. El Señor es el que te va a hablar al corazón, te está hablando al corazón. Dentro de tu corazón yo encuentro mi lugar. Nico, ¿podés ayudar acá? Emanuel, vos pasá para acá. Para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti, me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste